Okay, yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que receta el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El amor y la amistad no existen en ese mundo. Guarda lo que amas en tu alma muy profundo. Se hace larga la fila de pie casi todo un día para escuchar a tu madre tan solo por un segundo. Lo que más espera un preso es su libertad. Pasan meses, pasan años y preguntan cuánto más. La gente que está a tu lado dicen que no durarás estando en la calle, porque tu maldad no saciarás. Estoy desesperado por salir de este infierno. Activé mi lado malo y perdí mi lado tierno. El tiempo pasa y no reacciono. Me busco y no me encuentro. Este tormento, injusticias, he estado en la cárcel. Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Tras las Rejas. Hoy, martes 29 de marzo del año 2022, saludando y dándole gloria y honra a Dios por tener el privilegio, y saludando a cada uno de ustedes, porque nos dan el privilegio de estar en su casa o al lado de su trabajo, y por supuesto que van a recibir este mensaje, que es un programa hecho con muchísimo cariño para que llamemos a la reflexión. Y mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, y como ustedes me conocen a través de esta plataforma de Éxito TV y Éxito Radio, pues hemos hecho un gran esfuerzo durante varios meses para tratar de darle voz a aquellos que no tienen, y sobre todo darle un espacio a unos temas que como sociedad sabemos que existen, pero que no se les ha dado el respectivo valor. Y hoy vamos a tocar pues el tema, por supuesto, que es necesario. Hay una decisión trascendental, importantísima, que va a tomar el país el próximo domingo, 3 de abril, en donde vamos a decidir todos como costarricenses quién va a ser el jefe de Estado. Y ese jefe de Estado es importantísimo, pues, ponerlo en la verdadera connotación. No solamente es el que representa a Costa Rica fuera del país, por ejemplo, en actividades de índole diplomático y cosas por el estilo. Es más que eso. Es el que escoge al gabinete, es que escoge, por supuesto, al Consejo de Gobierno, a los ministros, y que, por supuesto, va a tener la responsabilidad de representar a cada uno de nosotros en las decisiones, en lo que implican las políticas públicas. Todos conocemos que este hermoso Ávaro Patrio que está al lado mío, que ustedes pueden ver, pues representa a cada uno de nosotros, los costarricenses, pero además de eso, tenemos que tener claro de que el gobierno, la acción de gobierno, nos debe representar a todos. Hoy vamos a tocar temas que son importantes en lo que se llama los delitos funcionales, en lo que se llama la corrupción, en lo que muchos de nosotros nos indigna de lo que ocurre en la función pública. Y es un llamado a la reflexión. No venimos a señalar a nadie porque no somos jueces, no venimos a pues llamar a una tendencia o a otra. Usted es libre de escoger, de ir a votar en primer lugar. Vaya y vote por la persona de su preferencia. Si no tiene preferencia y no quiere votar, respetamos su decisión. Pero además de eso, el presidente lo vamos a pagar todos nosotros. Las decisiones del presidente, buenas o malas, las vamos a arcar todos nosotros. Y por supuesto, que el rumbo del país beneficiará a todos nosotros si le va bien a este presidente y a su equipo. ¿Cuál es el llamado? Por supuesto que escojamos a la mejor persona.
Y en ese sentido, cada uno de nosotros somos responsables y corresponsables de la acción de gobierno. Dentro de muchas cosas que hemos planteado como líderes en su momento, es que la acción de cada uno de nosotros entra dentro de lo que se llama el cogobierno. El ciudadano cogobierna para que el gobierno gobierne. ¿Y eso qué significa? Que nosotros damos las condiciones para que ellos puedan gobernar. ¿Cuáles son las condiciones? Si la ciudadanía es apática y no participa, la corrupción probablemente sea lo que gobierne en el país. Si por el contrario, la ciudadanía es activa, por supuesto, es responsable, muy probablemente la acción de la corrupción sea muy poca o nula en un país, etc. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros estamos llamados a participar el domingo. Los que puedan, vayan, voten, escojan, por supuesto, al candidato de su preferencia, pero sobre todo que esa escogencia sea una escogencia responsable. ¿Qué significa? Vean los planes de gobierno, vean la plataforma, vean a los candidatos, sus equipos y sobre todo, seamos responsables. Si usted apoyó a un candidato, usted tiene que ir con ese candidato. Si usted no apoyó a ese candidato, pero luego se dedica, por ejemplo, a criticarlo y a zafarle la tabla cuando ya queda electo, pues no se vale tampoco. La idea es simple y llanamente que el lunes debemos entrar todos en lo que se llama un nuevo pacto social, una nueva negociación, en que todos, inclusive ganadores y perdedores, seamos lo suficientemente sensatos y responsables, o sea, responsables en ese sentido, para que podamos aceptar nuestro rol dentro del nuevo esquema que nos corresponde en cada uno, siendo parte de esta sociedad y, por supuesto, siendo parte de la solución y no del problema. Hoy, en ese sentido, Tras las Rejas va a hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo está dirigido hacia usted, a recordarle lo que es la corrupción en Costa Rica. La corrupción en Costa Rica es un mal de muchos años, muchísimos años. Bueno, algunos dicen que desde la época de Pepe Figueres, otros dirán en la época de Chico Orlich, otros dirán desde la época de Carazo, otros más recientemente dirán desde la época de Luis Alberto Monge, etcétera. Corrupción de verdad en Costa Rica ha existido hace muchos años. Y no venimos aquí a creer que tenemos la solución. La solución la tiene Dios en nuestras vidas. Si hubieran funcionarios públicos temerosos de Dios, por supuesto que no robarían. Si hubieran funcionarios públicos que amen esta bandera que está a mi lado, tampoco habría corrupción. Si hubiera funcionarios públicos comprometidos con la camiseta de Costa Rica y no en un partido de fútbol, me refiero, sino que la verdadera camiseta de Costa Rica, que es el blanco, azul y rojo, pues obviamente no habría esa corrupción. Pero por supuesto, más allá de eso, la corrupción en Costa Rica ha existido desde el pequeño y pequeñísimo chorizo, que es una institución nacional. El chorizo viene desde el pequeño cohecho, que es un delito que está tipificado en el Código Penal, que es la acción de pagar al funcionario público para que haga, deje de hacer o que simplemente participe de algún acto ilícito. Eso va desde el policía de tránsito que recibe una mordida, desde el funcionario público que le cobra un dinero a la persona por un permiso, desde, bueno, tantas cosas que sabemos que ocurren en las juntas de educación, que ocurren en las comunidades, hasta la venta de una cita en el tema de los servicios médicos de salud, los famosos biombos que todos conocemos, que es una institución pública prácticamente, en ese sentido que todo el mundo conoce, que la acción, digamos, de los médicos está muchas veces en el beneficio propio. También podemos tomar en cuenta en ese sentido de cada una de las cosas que han sucedido, no solamente de hoy o hace 4 años, sino de muchos años más en el tema de Costa Rica. Vamos a ver, quiebra de bancos, han quebrado los bancos del Estado, repartiendo los bienes como bienes de difunto, dándoselos a los amigos, dándole puestos en juntas directivas a fulanos y a sutanos. Ni hablar de la acción del narcotráfico en nuestro país, que tiene tomado los 3 poderes de la República, y sabemos que hay narcojueces, narcodiputados, y bueno, más allá que eso, ¿verdad? Y entonces,
conocemos todo lo que hoy ocurre. Pero, ¿qué le podemos pedir a la ciudadanía? La ciudadanía puede hacer un esfuerzo porque es un país hermoso el que tenemos, una ciudadanía hermosa, niños maravillosos que se están esforzando en los salones de clase, ancianos y hombres y mujeres de la tercera edad que han dado un país maravilloso, que se han esforzado desde la labor del campo hasta las amas de casa por hacer un mejor país y que no se merecen esto que estamos viviendo. Por lo tanto, ciudadanos, seamos responsables. Previo a nuestros videos de hoy y de lo que vamos a hablar de corrupción y la acción política, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos aquí atrás de las rejas. No se cambie, no nos deje. En este momento ya regresamos, en 2 minutitos estamos de vuelta. Muchísimas gracias. Volvemos a Tras las Rejas. Como les decía, agradecemos demasiado su compañía. Gracias por acompañarnos y sobre todo por preferirnos a este horario de la noche, y a aquellos que nos ven después, sean bienvenidos de verdad siempre que los días martes a las 8 de la noche aquí en Éxito TV y exitoradio.net vamos a estar aquí en Tras las Rejas. Bueno, vamos con el tema de la corrupción y es importante tocarlo pues con las evidencias. Tenemos claro lo que ocurre en nuestro país. Es un recordatorio. Yo les voy a llevar ahorita a través de un reportaje hecho por Repretel, Canal 6,
y el cual damos obviamente el respectivo crédito, pero es importantísimo el ejercicio valioso que hicieron. Porque recordemos que aquellos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. Y hoy vamos a recordar un poco de la corrupción de Costa Rica. Eso es apenas una pincelada. Lo que vamos a hacer es simplemente darle un baño María, simplemente un ajuste de lo que vemos, digamos, por encimita de lo que es la corrupción. Realmente la corrupción está en todo el sector público de nuestro país, es algo que se ha hecho institucional. Y eso es lo más grave. Antes creíamos que la corrupción era de unos pocos. No, no, no. Ahora es una situación casi que generalizada y lo conocemos. Como lo decíamos en el aspecto anterior y en el capítulo anterior, el chorizo es algo que la gente conoce que existe desde hace muchos años. Vamos a ver entonces este primer reportaje y lo vamos a analizar. Después que vengamos, yo le invito a usted que está haciendo la elección de, no sabe si uno u otro candidato va a escoger para el domingo, analice primero realmente a aquellos que se presentaron durante muchísimas campañas y le han dicho a usted que van a solucionar los mismos problemas que ellos provocaron luego que fueron electos. Y esto es para una lección de vida para nosotros. No podemos repetir errores. No podemos seguir condenados a tropezar por la misma piedra. Veamos este reportaje y analicemos la situación que hoy vive Costa Rica y a usted analícelo de cara al voto del próximo domingo. Vamos a repasar los escándalos de corrupción aquí en Costa Rica, que en algunos momentos ha salpicado al Poder Ejecutivo, pero en otros casos a los 3 poderes de la República. Y la clave es entender los llamados chorizos. Devolvámonos al año 1993, cuando el entonces expresidente de la República, Luis Alberto Monge, y 18 exfuncionarios públicos fueron acusados de un supuesto fraude por 300 millones de colones. Imagínese usted que 300 millones en aquel momento era muchísima más plata de lo que vale hoy. Utilizaron un Fondo Nacional de Emergencias para hacer compras de materiales ficticios, girar pagos a empresas fantasmas y también pagar por servicios no prestados. Ahora hablemos del cierre del Banco Anglo, uno de los escándalos financieros más grandes en nuestro país. El Banco Anglo Costarricense se fundó el 25 de junio de 1863. Se convirtió en uno de los más importantes para la banca nacional hasta 1994, cuando el mal manejo de sus fondos lo llevó a la quiebra con pérdidas que superaron los 19.000 millones de colones. Mucho dolor e indignación, el Consejo de Gobierno ha decidido enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para cerrarlo. Gastos administrativos excesivos, la colocación de personas en puestos de confianza, que eso provocó que se aumentara la planilla considerablemente. También el otorgamiento de créditos sin garantía, y eso provocó una pérdida de 16.000 millones de colones para ese momento en la institución. Y también generó que 28 personas quedaran inhabilitadas de ocupar cargos públicos. Ahora pasamos a uno de los casos que estremeció la política nacional. En el 2004, el llamado Caja Fichel, en donde a los involucrados se les cuestiona la repartición de dinero de una empresa finlandesa que le cobró a la Caja Costarricense de Seguro Social más de 39 millones de dólares por la venta de equipo médico. Se declara a Rafael Ángel Calderón Fournier, Eliseo Alberto Vargas García, Walter Raige Fichel, Gerardo Bolaños Alpizar, Juan Carlos Sánchez Sánchez, conocido como Sánchez Arguedas, y Marvin Martín Barrantes Vargas, autores responsables de 2 delitos de peculado en la modalidad de delito continuado en perjuicio del Estado costarricense y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en ese mismo año, en el 2004, también salió a la luz pública el caso ICE Alcatel, que todos hemos
mencionado y también escuchado a lo largo de todos estos años, en donde se dio a conocer que supuestamente algunos políticos y también exdirectivos del ICE habían recibido dinero de la firma Alcatel para beneficiar a la empresa con la adjudicación de al menos 400,000 líneas telefónicas. Ahora vámonos al año 2007, en donde dos hermanos crearon toda una estructura delictiva para poder desviar los fondos de FODESAP. Uno de ellos era el excoordinador del programa de compensación social que pertenecía al Ministerio de Trabajo en aquel momento. Él lo que hacía era desviar fondos del FODESAP a asociaciones locales. Esa plata del FODESAP se utilizaba, o era el objetivo fundamental, utilizarla para familias de escasos recursos. Pasamos ahora al caso número 6, el más conocido como la trocha fronteriza o la ruta 1856, y nos remontamos al año 2012, en donde la investigación apuntó a 26 personas específicamente por supuestas anomalías en la construcción de esta carretera. Un desfalco que en aquel momento se determinaba por 25,000 millones de colones. En esta investigación también se denunció que funcionarios del CONAVI estarían recibiendo dádivas por parte de empresarios. Ahora hablamos de uno de los casos más cercanos, más recientes, si usted lo ha escuchado hablar, en el 2017, el cementazo, ese cuestionamiento que se le hace al otorgamiento de un préstamo por 31 millones de dólares al empresario Juan Carlos Bolaños de parte del Banco de Costa Rica, que al parecer se hizo de manera irregular. Sin embargo, este proceso todavía está pendiente. Y ahorita que experimentamos el caso de Cochinilla, usted lo ha escuchado en los últimos días, de empresas constructoras que están cuestionadas y que al parecer ofrecían dádivas a funcionarios públicos. Como vemos, actos de corrupción desde 1993 y que en pleno siglo XXI todavía siguen ocurriendo. Y usted quizás se pregunta, bueno, ¿qué está fallando aquí? ¿El sistema, la institucionalidad como tal o la responsabilidad de los funcionarios que ocupan un cargo público? Y por supuesto que aquí incluimos a todos esos funcionarios que son responsables de hacer cumplir la ley, porque imagínese usted que un estudio del Estado de la Justicia revela que solo 2 de cada 10 casos de corrupción en nuestro país llegan a sentencia, un 50% son desestimados, un 20% no logran encontrar pruebas y son archivados, un 10% les dan otra alternativa y solo un 20% llega a sentencia en los tribunales de justicia. Como dato interesante, el organismo de investigación judicial hasta este año logró conformar una unidad pequeña especializada en estos casos. ¿Pero qué está fallando? La falta de capacitación, de investigación y de especialización por parte de la Fiscalía de Anticorrupción para comprobar estos actos delictivos irreprochables en contra del Estado costarricense. Esta fue la clave, así que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Noticias Repretel. Compartan la información si es de su utilidad. Volvemos a Tras las Rejas, hoy martes 29 de marzo del 2022. Y bueno, estamos a pocos días de que se tome la elección presidencial, lo que se llama como balotaje, para escoger entre uno y otro candidato, porque recordemos que veníamos de 25 candidatos, que en la primera ronda ninguno obtuvo más del 40% y que según entonces el Código Electoral correspondía a hacer una segunda convocatoria, y esta segunda convocatoria solamente en los 2 candidatos que tuvieran mayor cantidad de votos, y en este sentido es o uno u otro, el que quedara electo y que va a representar al país a partir del 8 de mayo en el nuevo gobierno, en la nueva administración. Vamos a ver, volviendo al tema de lo que vimos en el reportaje de, en este caso, la periodista Laura, y que nuevamente agradecemos a Repretel porque los créditos son de ellos. En ese sentido, vuelvo a plantearle a usted, pregunto, ¿usted no cree que estamos como cautivos entre una decisión y otra? La gente se siente como que no confía ni en uno ni en otro. Usted ve las campañas, y la campaña actual es una campaña de muchísimo odio, una campaña de ataques, de prácticamente sacar un tarro de basura y tirárselo al otro candidato y así sucesivamente. Pocos han sido las soluciones, pocas han sido las entrevistas. Por ejemplo, este medio ha hecho esfuerzos para contactar a los candidatos y los candidatos no están compareciendo a debates, no a todos los debates van.
no a todos los medios de comunicación dan entrevistas. Es grave ese asunto por el tema de que pues no conocemos realmente quiénes son los candidatos, ¿verdad? Y pues han habido todo tipo de acusaciones en los últimos días. Desde, por supuesto, el tema del financiamiento y otros por el tema de la corrupción y demás. Qué difícil la decisión, y por eso tocamos el término de presos, porque cuando están los políticos en campaña, buscan a la gente, se dan abrazos con los ciudadanos, buscan niños, buscan viejitos, buscan amas de casa, se comen la comida de todo el mundo, ¿verdad? Como si para aparentar de ser de pueblo, ¿verdad? Los ve usted con chonete, los ve usted montados a caballo, usted los ve, digamos, llegando a las comunidades, y una vez que quedan electos, se desaparecen. Viene una extraña conversión que hace de esas personas en un déspota o en un verdugo del pueblo. Y en ese sentido, qué difícil para el pueblo está en escoger entre quién va a ser su futuro verdugo. Y hoy planteamos esa situación porque el pueblo costarricense ha sufrido demasiado. Es un pueblo que en este momento está en una situación de violencia extrema, una situación compleja económica y por supuesto una crisis social que no tiene parangón en las últimas décadas. Costa Rica está pasando por una situación complicadísima e inclusive este discurso violento de parte de las estructuras políticas que no han resuelto los problemas sociales, pero que en campaña lanzan millones en publicidad, que hay de todo. Por ejemplo, nos dimos cuenta hace pocos días de una publicidad que promovía inclusive el suicidio, lo cual nos pareció realmente aberrante e inclusive censurable absolutamente, ese tipo de campaña, muy baja, y que obviamente pues dañaba y lastimaba a la sociedad costarricense, una sociedad que lamentablemente muchas personas han decidido acabar en ese sentido con su vida debido a la situación tan extrema en lo económico, tan difícil en lo social y demás que ocurrió. O sea, ha llegado a ser una campaña de tanto choque que la sociedad se siente con miedo. Y ese miedo no es conveniente ni para el comercio, ni para la seguridad, ni para el desarrollo de las actividades de los seres humanos. Los seres humanos están hechos para ser libres. Y en ese sentido, el próximo domingo para nosotros representa un gran reto. ¿Cómo olvidar tantas promesas que le han hecho a los costarricenses y con esos casos de corrupción uno tras otro? Y como lo decía en este caso la periodista de Repretel, tenemos un problema, porque apenas son una parte chiquitita las que llegan a sentencia. Y las sentencias que se imponen, sepan los costarricenses, que son de risa. ¿De risa en qué sentido? Es que las penas que están establecidas en el Código Penal son establecidas, como vuelvo a reiterar, por los mismos diputados de estos partidos, y que por supuesto las penas que van a colocar a los delitos funcionales, que serían los delitos que tienen que ver con la función pública, resulta que son penas de 3 a 8 años. Y esas penas de 3 a 8 años, muchas no van a la cárcel. Y eso lo conocemos todos, conocemos casos hasta increíbles, como en el caso de una ex defensora de los habitantes que tuvo sanción, y todos lo conocemos la sanción, y que no ha llegado a la cárcel ni un solo día. Así de tremendo la situación que hemos vivido en Costa Rica, y que todos nos quedamos con la boca abierta con ese grado de impunidad. Y vamos a explicar de dónde viene también la parte de la impunidad en los delitos funcionales. Es que resulta que los políticos tienen una red de cuido. ¿Y esa red de cuido en qué está? En fiscales amigos, en jueces amigos, en una estructura de investigadores amigos, y que eso que va a implicar que las investigaciones nunca van a llegar a un buen resultado. Y además de eso, como lo vimos, por ejemplo, en el caso actual, digamos, del gobierno actual, lo que es, por ejemplo, llamado la UPAT, vemos que simple y llanamente se pasa para el frente y que va a ser algún juez algún día el que valore el caso. Pero ya viene
con defectos desde el inicio. Y al tener defectos desde el inicio, va a usarse algún artilugio o alguna, simplemente algún mecanismo y las personas no van a ser condenadas. Es un ejemplo. Otros más que nosotros conocemos. ¿Y cuál es el problema también en el tema de los delitos funcionales? Que el pueblo olvida. Y se aprovechan de ese olvido del pueblo. Y ese olvido del pueblo es gravísimo, porque ese olvido del pueblo hace que usted vea a la persona que hizo un daño al país un día como embajador, otro día lo ve como ministro, cuando le sacan un escándalo, después lo vuelve a ver a diputado, y de ahí va reciclándose en un puesto y el otro y el otro y el otro, y cuando usted se da cuenta, termina siendo presidente de la República, esa persona. O sea, es ilógico. ¿Y eso por qué es ilógico? Porque estamos condenados a un sistema de partidos, que esos partidos políticos son corporaciones de corrupción. ¿Y por qué es el tema del derecho al olvido que nos está perjudicando? Que nosotros creemos que 4 años después esas personas han cambiado y no han cambiado. No han demostrado realmente que tienen un cambio. Y entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿En qué sentido venimos a nosotros a decir en este programa? Es que si vemos que la persona durante toda su vida ha hecho daños, ¿qué vamos a esperar un resultado diferente? Ninguno. Nos está engañando a través de la publicidad. Entonces, nuestras campañas actuales son ventas de pasta de dientes. ¿Qué significa? Que todos los días en los medios grandes van a tirar publicidad, publicidad y publicidad, y esa publicidad van a utilizarla con una campaña cargada de valores light, y en ese sentido para llamar al electorado a confusión y hacerlo creer que la persona es muy apoyada a través de lo que hoy conocemos con lo que son el tema de las infraestructuras de troles, que usted verá, por ejemplo, en Facebook y en otras redes sociales, que verán, digamos, a candidatos siendo apoyados por perfiles fantasmas de México, de Pakistán, de Rusia y de un montón de otros lugares que dicen viva tal candidato y viva tal otro. Y la gente cree que lo están apoyando 30,000, 40,000 personas. No, no está apoyando a nadie. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso es una forma de engañar a la gente. Igualmente con las encuestas falsas. Y ante esta situación, ¿qué es lo que se presenta para el domingo? Una situación complicadísima. ¿Por qué complicadísima? Porque al árbitro, que es en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones, le están cargando la responsabilidad, no solamente de la organización de las elecciones, que es lo que le corresponde por mandato constitucional, sino que también de dirimir conflictos de índole social y políticos sin las herramientas necesarias. ¿Y qué significa esto? Una de las cosas que no tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en este país es realmente la independencia. Sabemos que los partidos políticos se han metido al tribunal y que tienen controlado lo que es inclusive la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y cómo se da esta elección? Bueno, cuando usted escogió un diputado de la República, usted cree muy simplemente, sí, escogí a fulano como diputado, y a lo mejor no tenía la mejor preparación y demás, porque además usted no escoge los diputados, sino que escoge a los partidos políticos que van a decir quiénes son los que van de diputado. Son listas que imponen los partidos políticos y que no necesariamente son las mejores personas, que inclusive sabemos que hasta las candidaturas se venden, o sea, los puestos se venden en los partidos políticos. Resulta que esos diputados son los que escogen a los magistrados del Poder Judicial. Y del Poder Judicial vienen también los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Veamos quién es la actual presidenta magistrada. ¿De dónde viene? Del Tribunal Supremo de Elecciones, pero que viene a su vez del Poder Judicial. Y eso que llegó del Poder Judicial, llegó a su vez del Poder Legislativo de los diputados que usted en algún momento escogió o permitió que fueran electos por otros. Entonces, ¿qué es lo que aquí vemos? Es que de ahí empieza la falta de control por parte de la ciudadanía. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, al no tener esa capacidad de ser independiente y autónomo, sufre presiones. Ahora les voy a contar una de las presiones que va a tener de cara al próximo domingo.
Dado el lenguaje violento que tienen las dos campañas, en este caso de un candidato y del otro, existe la posibilidad de que haya conflicto porque muchos están llamando a la violencia, lo cual no es lo correcto. Resulta que los resultados pueden ser X o Y y la gente ya va a tener la perspicacia de fraude, de mal accionar del Tribunal Supremo de Elecciones, de mal accionar de los auxiliares, y ya hay gente que ya está hablando de esa manera, lo cual es un error, un horror a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque transmite inseguridad. Y no hay momento más débil del sistema democrático costarricense, que algunos discutimos que ya es una dictadura y que sabemos que es así, la dictadura de los partidos y de la mafia, que sabemos que es una mafia lo que hay en este país. Pero el momento más vulnerable de este sistema es justamente en las elecciones. ¿Por qué? Porque justamente no sabemos quién es el que va a quedar ni quién es el que va a salir. Esa vulnerabilidad es la que en este momento podría traer hacia la violencia, especialmente por el mal enfoque que han tenido las campañas políticas y los partidos que están en competencia en este momento. Y vamos a ver, el próximo domingo usted va a ir a votar. Se va a encontrar muy probablemente el siguiente escenario. Liberación Nacional, porque es un partido de tremenda estructura, una maquinaria electoral que todos conocemos, muy probablemente va a tener en todas las escuelas guías, y muy probablemente va a tener carros, y muy probablemente va a tener su estructura de transportes, porque así ha trabajado Liberación Nacional durante 70 años. Liberación Nacional tiene controlado en este país los comités de deportes, las municipalidades, las asociaciones de desarrollo, las asadas para lo del agua. Liberación Nacional, bueno, tiene nombrado gente hasta los de conserje en las escuelas. O sea, Liberación Nacional es una megaestructura en ese sentido. Y esa maquinaria de gente tiene que obedecer al partido que ha estado históricamente. Y usted va a encontrarlos en el juego de ellos. Ahora bien, que si se vale o no se vale eso, bueno, eso le va a corresponder al Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene limitaciones. Y ustedes conocen las limitaciones que va a tener y que se presentan por la misma falta de independencia y autonomía del tribunal. Porque muchas cosas al tribunal no le dan ni siquiera las herramientas legales para defenderse, y además tiene situaciones internas de la presión política que vive el país. Vamos a ver, voy a dar un ejemplo en ese sentido de lo que va a venir para el domingo. ¿Quién van a contar los votos? ¿Quiénes? Resulta que en Costa Rica hace muchos años, y en mi caso yo fui una de las personas que contaba votos, cuando eran miembros de mesa, que la gente de manera voluntaria se inscribía al Tribunal Supremo de Elecciones a través de los mismos partidos y demás, y participaba de ese ejercicio. ¿Pero qué pasó? Dado el cansancio por esta corrupción que ha habido, la gente ya no quiere participar. Y ahora le tocó esa función a los auxiliares de mesa, que son designados por el Tribunal Supremo de Elecciones, y que no son personas, pues, digámoslo así, absolutamente diestros en la materia, y que van a tener una situación de vulnerabilidad ante los mismos partidos. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que trabajar desde las 5 de la mañana hasta después de las 6 de la tarde, atendiendo a la gente, pongámoslo así, lo que son las votaciones y todo lo que va a llegar, y el conteo de votos, el conteo del material y la preparación del material. Pero ellos son personas de carne y hueso, que pueden estar enfermos, que pueden estar confundidos, que pueden tener problemas, que además de eso van a tener una elección en que los fiscales de los partidos, cada uno va a andar presionando y tratando de jalar para su propio saco. Y resulta que ellos tienen que atender en promedio, se supone que el padrón electoral anda más o menos por cada salón de clases 500 a 600 personas. Pongámosle un promedio. Entonces, ese volumen de gente va a tener que atenderlo 2 auxiliares electorales. Habrán lugares en que hayan 3, bienvenido. Pero habrán lugares que a lo mejor, por una circunstancia u otra,
puede llegar a tener uno. A ver, una situación u otra, llegan a tener solo uno, tienen que continuar eso. Pero resulta que ahí va a entrar la suspicacia, la perspicacia, las dudas y un montón de gente hablando, dado el clima electoral y sobre todo las campañas de odio que se han lanzado, que no hacen nada de bien a la parte institucional del país y que por el contrario, en lugar de construir democracia, han hecho un ataque a la institucionalidad. Y ese ataque a la institucionalidad es una cuestión que no debemos permitir. Y ahora sí, resulta que a esas personas les va a tocar después de las 6 de la tarde contar los votos. Muy probablemente Liberación Nacional, dada la estructura que tiene, va a tener fiscales en todas las mesas para contar esos votos. El otro partido muy probablemente no va a tener en todas las mesas fiscales. ¿Y qué va a suceder? Ya todos los que conocemos. Si alguno no reconoce los resultados, ¿qué va a decir? Me hicieron tal cosa, me hicieron la otra. Ya inclusive hay personajes políticos que han hablado de chorreo de votos y un montón de cosas más que nada ayudan al clima electoral. ¿Y por qué no nada ayudan? Porque ya lo tenemos enrarecido. ¿Cuánto más lo vamos a tener de cara al domingo? Y recordemos que la última guerra civil que ha tenido este país fue justamente por una situación de sufragio electoral. Y es una situación que también es consecuencia de malos gobiernos, de pésimos gobiernos, en donde se ha estimulado el odio antes del diálogo, se ha estimulado la violencia, se ha estimulado la venganza, se ha estimulado un montón de cosas por parte de la acción de los gobernantes, que se han sentido más poderosos que el pueblo. Y el que tiene toda la gloria y la honra se llama Jesucristo, pero el pueblo es el que está investido de la soberanía, y eso lo dice la Constitución. Solo que los políticos no quieren reconocer la soberanía del pueblo. Vamos al segundo video que tenemos hoy para ustedes. Y regresamos con las conclusiones. Justamente lo que es corrupción en la función pública de cara a la elección del próximo año. Ya regresamos. En este jueves se celebra el Día Mundial contra la Corrupción, un mal característico de todos los países de Latinoamérica. Costa Rica se ha destacado durante años como uno de los países con mejor desempeño en los índices de percepción de corrupción, pero una reciente ola de denuncias ha puesto en evidencia lo que ya muchos sospechaban: una gran cantidad de funcionarios al servicio de intereses corporativos, del narcotráfico y del crimen organizado. Las revelaciones amenazan con erosionar la confianza de los costarricenses en el Estado democrático a solo meses de las próximas elecciones presidenciales en febrero. Una serie de operativos policiales por denuncias de corrupción ha sacudido la campaña electoral para los comicios de febrero de 2022 en Costa Rica. El exdirector del organismo de investigación judicial, Gerardo Castain, estudia la ruta de la droga en su paso hacia Estados Unidos y denuncia los vínculos de algunas campañas políticas con el narcotráfico. Algunas campañas han sido patrocinadas por el narcotráfico, pero también hay indicios y hay evidencias de que en las elecciones próximas, algunos candidatos están siendo patrocinados por el narcotráfico. El problema de esto es que casi todas estas situaciones se manejan a nivel político. Entonces, por ejemplo, se hacen comisiones sobre narcotráfico, pero son políticos los que la conforman. Recientemente, las autoridades judiciales detuvieron a 23 personas, entre ellas 14 funcionarios que presuntamente facilitaban licitaciones públicas a narcotraficantes que las usaban para lavar dinero. También se investiga otro caso de penetración del narcotráfico en la política, sobre el que hay videos que documentan 30 visitas que sospechosos de una banda realizaron a 13 diputados de distintos partidos políticos en el Congreso de Costa Rica desde 2015. Para el politólogo Pablo Barahona, autor de un libro sobre corrupción, no hay peor crimen que los malos ejemplos, pero aún más dañina es la impunidad. Y en ese sentido, entonces, hay que decir que la impunidad es siempre una invitación a la repetición del delito, en este caso la corrupción. Le dice a los de abajo que para los de arriba hay una ley que atiende a una velocidad o a una lógica distinta de los de abajo.
El caso Cochinilla es el más sonado. Según investigaciones judiciales, una red en el Ministerio de Obras Públicas y en el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, favorecía a ciertas empresas en la concesión de obras viales. 30 personas, incluidos gerentes del CONAVI y los presidentes de 2 constructoras privadas, fueron detenidas. 123 millones de dólares se habrían malversado. Según la más reciente encuesta de la Universidad de Costa Rica, la corrupción es hoy el problema que más preocupa a los ciudadanos. Sin ninguna duda, pues los casos de corrupción afectan el ánimo y la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones. Para mí es el más triste que he experimentado en los años de ciudadana desde que empecé a votar. También se destaparon contratos millonarios arreglados en numerosas municipalidades. A inicios de noviembre fueron detenidos 6 alcaldes, entre ellos el de la capital San José, Johnny Araya, sospechoso de corrupción en la licitación de obra pública. Y antes de este programa hablé con Alberto Precht, abogado y miembro de Chile Transparente, la rama chilena de Transparencia Internacional. Le pregunté qué significa para Latinoamérica si un país como Costa Rica, hasta ahora percibido como aparentemente exento de corrupción a gran escala, comienza a resquebrajarse. Esto fue lo que nos dijo. Lo primero que hay que señalar es que no existe ningún país del mundo que esté exento del fenómeno de la corrupción. La gran diferencia la hacen aquellos países que hacen más difícil la vida al corrupto y que efectivamente logran detectar a tiempo, prevenir y cuando los casos ocurren, juzgar y obviamente no dejar en impunidad los casos de corrupción. Lamentablemente, Latinoamérica es una de las zonas del mundo con mayores percepciones de corrupción y mayores hechos de corrupción, donde periodistas son asesinados todos los años, donde activistas contra corrupción deben dejar sus países y donde en algunos países, lamentablemente, se viven situaciones muy riesgosas para la vida y para la seguridad de las personas que desempeñamos esta actividad. También le pregunté a Alberto Precht qué tendría que pasar para que los países avancen en temas de transparencia, siendo que la tendencia en Latinoamérica parece ser a la baja. Primero, una ciudadanía activa, entender que la tolerancia contra la corrupción tiene que ser una tolerancia cero, que cuando se comete un delito de corrupción lo que se está afectando es la vida de las personas y violando sus derechos humanos, que lamentablemente han sido violados en el pasado tan masivamente en nuestra región. Lo segundo es exigir a las instituciones nacionales que funcionen. Y si las instituciones nacionales no funcionan, efectivamente activar los mecanismos internacionales. Fortalecer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fortalecer también la persecución por parte de otro tipo de organismos penales y también sanciones que vengan desde otros países. No tenemos que llegar a situaciones tan dramáticas como la que viven nuestros colegas en Nicaragua, en El Salvador o en Venezuela, sino que tenemos que empezar hoy día a unirnos, dejar de competir entre nosotros mismos y la lucha contra la corrupción llevarla todos los honestos de una manera mucho más firme para efectivamente detener este flagelo. Era Alberto Precht. Vamos ahora con la economía. Está ya con nosotros Paco Furio. Paco, bienvenido. En este jueves se celebra el... Agradecemos su preferencia a este programa Tras las Rejas de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo 3 de abril. Y entonces vemos este reportaje dado por la televisión alemana, DW. Y es importante, veamos cómo nos ven fuera de nuestras fronteras, porque muchas veces tenemos la miopía o la ceguera de lo que es el ámbito local. A veces creemos que estamos haciendo bien las cosas y no es así. Cómo nos ven otros es también una forma más objetiva de entender el fenómeno de la corrupción. Y vamos a ir de este reportaje a tomar pequeñas pinceladas, porque obviamente el programa daría para varias horas hablando y no es el fin. El tema que habló, por ejemplo, Castain, exfuncionario del OIJ, de que hay dinero del narcotráfico en las campañas, en esta campaña electoral. Es gravísimo, gravísimo. Y lo sabemos que está sucediendo. Hay acusaciones de un lado y del otro. Gente subida en un avión para ir a reunirse con fulanos y con sutanos, otras estructuras paralelas que salen del control obviamente de los órganos fiscalizadores del Tribunal Supremo de Elecciones para financiarse las campañas, etc. Es un tema que va a dar para mucho y nos vamos a encontrar sorpresas, pero también es triste para nuestro país. Nuestra bandera, esta bandera azul, blanco y rojo no se merece eso. Nuestros hijos no se merecen esto. Nuestras familias no se merecen eso. Usted no se merece eso. Ninguno de nosotros merecemos este espectáculo que está ocurriendo en el país.
Luego, como dice también inclusive el reportaje, haciéndose la referencia a Barahona, la gente está cansada de estar escuchando corrupción, corrupción y corrupción mañana, tarde y noche. Veamos cómo llegamos a las elecciones presidenciales. El dólar arriba de 600 colones. El tanque de gasolina, en este caso el litro, le acaban de aumentar al diésel 112 colones, llegando a más de 900 colones por litro de diésel. Igual la super y la regular, que están arriba de los 900. Es una cuestión de locura para los costarricenses. Millones desperdiciados en corrupción. Tal corrupción ha llegado a que nos damos cuenta que hay diputados que ni siquiera van a trabajar y les llenan el tanque con 3 millones en una sola sentada, pasando la tarjeta con recursos de todos los costarricenses, compran 3 millones de colones, probablemente llevaron un tanque cisterna para llevarse todo ese montón de gasolina, o cargaron un avión, o cargaron, no sé, un buque, no sé qué fue lo que cargaron en esa estación de servicio de Escazú, que todavía no nos queda claro qué es lo que está sucediendo. También diputados que no se presentan 2 meses a trabajar y no pasa nada, o sea, algo increíble, etcétera. Todo eso nos tiene hartos y cansados. Pero también hay algo que dice el licenciado Barahona, que hay que tomar en cuenta, es la sensación de impunidad. ¿Y qué es la impunidad? Sabemos que para algunos la ley es agresiva, así, un golpe para los pobres. Pero para los políticos y los corruptos, la ley es algo con guantes de seda. Con un cariño los tratan y con una delicadeza que a veces la gente se cansa porque creen que somos ciudadanos de segunda clase y eso no se vale. Los costarricenses somos ciudadanos de primera clase porque con lo que pagamos de impuestos en un país tan caro como este, pagamos más y mantenemos una estructura burocrática, bueno, con unas cosas de unas caristías como de primer mundo. Yo creo que merecemos algo mejor. También merece algo mejor nuestros estudiantes, la gente que está en este momento en el desempleo, la gente que está en sus hogares pasando necesidades, la gente que está en este momento luchando en un trabajo formal o informal, porque muchos estamos luchando como sociedad para salir avantes a pesar de la corrupción tan campante que existe en este país. Por eso, nuestra invitación está a que ustedes valoren y sobre todo exijan. Si usted votó por un candidato y ese quedó ganador, exíjale ese candidato. Si usted no votó por ese candidato, pero usted es parte de este sistema, en el sentido de que participó de las elecciones, también exija como ciudadano. Pero si usted no va a votar, yo también le hago la invitación a que exija. Porque yo sí considero que el que se abstiene de ir a votar está haciendo una expresión política. ¿Por qué? Porque está cansado de este sistema. No quiere saber nada del sistema político, que no lo representa. Es más, el principal partido de este país se llama los abstencionistas, y lo cual yo respeto. ¿Por qué lo respeto? Porque están cansados de ver esta cochinada en el sistema público. Si hubieran mejores candidatos, mejores plataformas políticas y una mejor representación, yo le diría, tienen razón, tienen que ir a votar. Pero con lo que tenemos, bueno, es una vergüenza, definitivamente. Pero bueno, ¿qué es lo que nos toca a mí? Y la invitación a hacerla, y con todo el respeto, en que valoremos el país que tenemos y el que queremos construir. A partir del lunes, seamos responsables, señores candidatos, partidos políticos, sean responsables, por favor. Permítanle a la ciudadanía un regreso, porque ahorita no tenemos democracia, lamentablemente tenemos una tiranía y todos la conocemos. Hace un año este servidor fue encarcelado y estaba en la cárcel en ese momento. Y gracias a la obra y honra de Dios, pude salir hace un año en un debate que Dios de verdad puso en una jueza valiente, la fortaleza y la sabiduría para darme la libertad, y por eso doy como testimonio. Pero aquí los que hemos hablado en contra de la corrupción nos han recetado cárcel, nos han recetado persecución,
nos han recetado de dictadura, nos han recetado, bueno, de todo tipo de cosas. Pero no es el programa este para sacar las cosas negativas del pasado. Mi visión está y la invitación es que construyamos juntos un país. Y en un país, para formar un gobierno que realmente sea de unidad nacional, tenemos que incluir a unos y a otros. Y la invitación es que ya incluyan al pueblo, porque el pueblo lleva años de ser excluido. ¿Y por qué ha sido excluido? Porque las cúpulas que controlan este país, que se sienten príncipes y princesas de la Edad Media de Europa, que creen que solo por sangre o por apellido o por compra de títulos se merecen los cargos, resulta que ya eso no sirve más en la Costa Rica que hoy vivimos. Lo mejor de la política, decía Beto Cañas, en alusión a Liberación Nacional, están los potreros. Yo digo, lo mejor de la política están en la ciudadanía, en los pueblos, en los barrios. Hay mucha gente que merece y que tiene las capacidades y las calidades para ser un buen ministro, un buen viceministro, etc. Inviten al pueblo a que cogobierne con ustedes, pero también el pueblo sea responsable con esta acción. ¿Y seamos responsables en qué? En que llamemos a cumplir nuestras responsabilidades de índole tributario, de índole social, de índole económico, etc. ¿Y qué es lo que nos va a tocar a nosotros? Es que el gobernante que vaya, nosotros hagamos la acción de exigir cuentas, de que ellos nos rindan cuentas a nosotros, que cada centavo que se gasta nos digan cómo lo usaron, en qué lo usaron y cuál fue el resultado de eso. Ya se acaba esta opacidad, esta discrecionalidad de que agarran la plata como si fuera propia. No, la plata es de los costarricenses. Esa plata de que se roba un político o un funcionario público va en detrimento de hospitales y pueden costar vidas humanas. Va en detrimento de las calles y la infraestructura y puede costar inclusive también vidas humanas. Va en detrimento de la calidad de vida de los costarricenses y puede generar zozobra pública. Voy a dar un ejemplo. El puente de la Platina. Años de años para que pudieran arreglar ese puente. ¿Cuánta gente perdió N número de recursos económicos en las presas, su calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera? Eso por la corrupción que supimos que hay también ahí. Bueno, todas esas cosas debemos exigirlas, cambiarlas. Y esto no va solamente al primer votante, al joven. También va para usted que tiene más edad que yo. Y yo respeto su experiencia. Yo sé que muchos de ustedes van a votar por la tradición. Y respetamos eso. Yo lo respeto a usted. Pero le hago un llamado a que vean las futuras generaciones. Y que tome una decisión sabia. No se vale el dicho de algunas personas de que si ponen una vaca en tal partido y que ese va a ser el candidato, que por esa vaca votan. No, no, nuestro país, ni el país se merece eso, ni los niños se merecen eso, ni nuestras familias se merecen eso, ni la persona que hoy está buscando trabajo se merece eso, ni nadie se merece eso. El respeto también está en que usted asuma la responsabilidad. Vamos a cerrar con una palabra, porque ustedes saben que todo este programa se enfoca en la palabra de Dios y por supuesto le pide a Dios sabiduría. Y está una palabra contenida en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9. Y en este sentido tenemos al rey Salomón, que es hijo del rey David. Y cuando asume el rey Salomón en lugar de su papá, Dios le ofrece que le pida lo que quiera. Y vemos aquí en David una decisión enormemente valiosa. Va a gobernar el pueblo de Israel. También hacemos la invitación entonces a los candidatos, y en este caso al que el Señor coloque como presidente de este país, a que tenga la misma humildad que Salomón. Y dice el versículo 9, que la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en la versión Reina Valera,
Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Resulta que Salomón le hizo una alabanza al Señor, porque el Señor esperaba que Salomón pidiera riquezas, pidiera poder inclusive para irse en contra de los adversarios, inclusive condiciones de gobernar durante más tiempo, qué sé yo. Pero al Señor le agradó que lo que pidió Salomón fue sabiduría para gobernar a este pueblo grande de Dios. Yo le pido también en el día de hoy a que los candidatos tengan la humildad de pedirle a Dios no riquezas, no poder, que le pidan sabiduría para gobernar a nuestro pueblo. Y cerramos con la oración, como siempre, para que este pueblo también tenga la sabiduría de escoger al mejor gobernante y que tengamos al primero que gobierne en cada una de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Que tomemos la mejor elección y que sobre todo tengamos a Dios siempre primero presentes en nuestra vida. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, Señor. Te pedimos en este día para que nuestro pueblo tome la mejor elección en el de cara al domingo, que no haya violencia. Reprendemos cualquier acción del enemigo, en un llamado de engaño, en un llamado hacia la violencia, hacia la contienda entre hermanos. Te pido, mi Señor, para que des al pueblo sabiduría y al gobernante sabiduría, y sobre todo, Señor, para que todos salgamos en paz, para que tu Espíritu Santo se glorifique en cada uno de nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros muchachos, en las personas de los asilos de ancianos, en los enfermos, en aquellas personas que están en pobreza, que sobre todo bendigas a nuestro país, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado entre las rejas. Nos vemos el próximo martes con temas de interés. Agradecemos los saludos que nos han transmitido Margarita Jara, Ligia Guzmán y Ricardo Morales Rojas a través del 6435-6270, que sería nuestro número también para hacer las transferencias simples para que nos ayude ustedes y colaboren en este esfuerzo que requiere de su apoyo porque este programa es de ustedes. Nos despedimos hasta el próximo martes entre las rejas, todos el domingo, unidos como un país, en el blanco, azul y rojo. Muchísimas gracias y buenas noches. Okay, yo, R&B Productions, Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que